La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, el anticristo. Vamos a mirar, hermanos, sobre palabras sobre el anticristo. Yo les estaba diciendo en el estudio pasado acerca de el Espíritu me mostró el anticristo, pero ¿cuál es la palabra? Quiero explicar esto. Tenemos que tener en cuenta toda la palabra de Dios, hermanos. Ok, acuérdense que el anticristo es un espíritu. Entonces, como es un espíritu del anticristo, esto es que son muchas personas. Por darles un ejemplo, cuando estaban en la última cena, Jesús hace el nuevo pacto. Cuando están ahí en la mesa, Él dice que uno de ellos lo iba a traicionar. Y le dice, Señor, ¿quién es? ¿Seré yo? ¿Soy yo? Entonces a Pedro le dice a Juan para que le pregunte. Y entonces Jesús dice, al que yo le dé el bocado, ese es. Y Jesús le da el bocado a Judas. Y ahí literalmente dice, y Satanás entró en él. Y Satanás entró en él. ¿Ok? Entonces fíjense, ahí tienen espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque donde está Satanás, Satanás trata de destruir todo lo que Jesucristo hizo. Obviamente eso es imposible. Ya Cristo murió y resucitó, está ganada la guerra, nomás hay que pelear nuestras batallas. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles que es necesario que Él padezca, ¿verdad? Pedro le dice, no, Señor, que no te pase eso. Y Jesús le dice, atrás de mí, Satanás. Atrás de mí, Satanás, porque no tienes la mirada en las cosas de arriba, sino en las de aquí. Entonces tengan en cuenta, hermanos, el espíritu de Satanás solamente piensa en las cosas de este mundo. Ya entendiendo eso, fíjense lo que dice Juan. Juan es el que menciona el anticristo. Pablo dice, al anticristo les llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el mismo anticristo. Entonces fíjense lo que dice el puro versículo, lo que dice Juan, ¿ok? Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Hay teólogos que dicen, Juan se equivocó, él pensó que era el último tiempo. No, hermanos. O sea, ya es el último tiempo de Dios para esta generación. Hay tiempos, ya les hablé yo sobre los tiempos, hay 4 tiempos. ¿Okay? Ya es el último tiempo y según vosotros oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, ¿quiénes tenían espíritu de anticristo cuando Cristo vino? Los fariseos y los escribas. Fueron los que más pelearon con Cristo. Obviamente ahí abarca también con los incrédulos como Herodes, aún Poncio Pilato, o sea, pues eran romanos, o sea, ellos no seguían las tradiciones de los judíos. Fue hasta que se empezó a predicar el evangelio que los romanos, que los griegos empezaron a seguir a Jesús. Fíjense, primera de Juan 2:28. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías o el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La palabra de Dios dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre.
Por ejemplo, en nuestros días, ¿quién tiene espíritu de anticristo? La persona más famosa, el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él quiere hacer una sola religión en donde vienen, y de hecho eso ya tiene muchas décadas, hermano. No fue el Papa Francisco el que comenzó esto. Donde entra el budismo, el islam, o sea, todas las religiones, unirlas en un... Es ese espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque el que no confiesa al Hijo, no confiesa al Padre. El que confiesa al Hijo, confiesa al Padre. Tan simple como eso. Entonces fíjense, 1 de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, no le crean a cualquier persona. Esto me incluye a mí. Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, eso hay algo ya más específico, no es de Dios. O sea, hay personas, por ejemplo, hicieron una película, por ahí había dos compadres, dos amigos, que se burlaban, eran ateos, se burlaban de los cristianos. Y de hecho uno de ellos era tan bueno imitando, y él imitaba lo que, por ejemplo, cuando predicaban los predicadores. Era tan bueno imitando a los pastores que decidió pastorear una iglesia. No, acuérdense, era ateo, pero él decidió hacerlo y hasta supuestamente hacía milagros. Obviamente no había milagros, pero él hacía fake milagros mentirosos. Él se hizo pasar y mucha gente lo siguió, hasta hicieron una película de él. Entonces, hay personas que en realidad no son cristianos, que solamente lo están, o sea, nunca han creído. Pero también están las personas que siguen a Cristo. Okay. La palabra de Dios nos dice que debemos de hacer morir las obras de la carne. ¿Y qué pasa? Hay gente que no quiere. Hay gente que dice, no quiero perdonar. Yo voy a la iglesia, pero no quiero perdonar. Bueno, esa persona, aunque vaya a la iglesia, si no quiere perdonar, eventualmente esa persona recibe la marca de la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere perdonar. Porque Jesús dijo, el que me ama va a cumplir mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Amar es perdonar. Perdonar es amar. Es una persona que no quiere amar. Ahora, no es que recibe el espíritu del anticristo de la noche a la mañana. Por eso hay un periodo de tiempo. ¿Cuándo es cuando se manifiesta el espíritu del anticristo? En los últimos tiempos. Acuérdense de las 4 generaciones. Las 4 generaciones son las que están en la parábola del sembrador. O sea, no toda la persona que escucha la palabra de Dios ya escuchó, creyó, recibió el espíritu y ya está dando fruto. No, hermanos, no funciona así. Y el ejemplo es la naturaleza. Un hijo no nace en 7 días. Es necesario que esté en el vientre de la madre 9 meses. Pero eventualmente tiene que nacer. Algunos nacen muertos. Mueren en el vientre de la madre. Eso ya lo sabemos. Eso es lo que dice la naturaleza. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador
y el anticristo. Está la profecía de Mateo 24, donde Jesús les muestra, los apóstoles dicen, mira Señor el templo, qué bonito el templo, mira. Entonces Jesús les dice, todo eso va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Ahí hay dos profecías, la literal del templo, pero también acerca del nuevo templo que él construyó, donde no queda piedra sobre piedra. O sea, el enseñorearse una persona de otra es también quitar piedra sobre piedra. O sea, todos para Cristo somos iguales. No hay hombre, no hay varón, no hay mujer. Somos iguales para Cristo, para nuestro Padre Dios. O sea, una persona no es más que otra. Ahora, en este mundo, ¿quiénes son los más grandes? Los que más sirven. Jesús lo dijo. Pero no se trata de enseñorearse de las personas. Enseñorearse de las personas nos conduce a ser como bestias. ¿Ok? Y hay gente que se la cree. Hay gente que se la cree. O sea, por ejemplo, está un pastor, crece la congregación. De repente allá hay una persona que ha trabajado con el pastor, anda evangelizando, trae mucha gente, le dice, hermano, pues yo pienso que ya es hora de que yo vaya a trabajar en mi ministerio. El Señor me llamó para pastorear también, y dice, oh no, todavía no. ¿Por qué? Porque en realidad el pastor, por amor al dinero, por amor a los diezmos, dice, no, o sea, él tiene sus propios sueños, ahí me voy a comprar una casota, un carrote y todo eso, y por eso no deja ir a la persona. Entonces dice, oh no, el Señor me llamó, yo voy a ir a donde yo preferiría ir con la bendición. Oh no, o sea, yo no te voy a dar la bendición, y si no te la doy, te va a ir mal. Hay gente que hace eso, una y otra vez. Piensan que ellos son, vamos a decir, los ungidos, los únicos. Obviamente, si recibimos el Espíritu Santo, somos ungidos. Pero un ungido, hermanos, no es más que otro. Somos un solo cuerpo. Ya entendiendo esto, Cristo dice, no se dejen engañar. Esto no quedará piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. Entonces dice, pero antes de que pase eso, primero van a venir uno, dice, no se dejen engañar. Hagan de cuenta que les dice, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, un Judas, un Ananías en tiempo de Jeremías, un Saúl, o sea, todos los rebeldes del Antiguo Testamento eventualmente se manifiestan. Esos son los del espíritu del anticristo, todos los que pelearon contra los profetas, los que pelearon contra Moisés, los que pelearon con Elías, los que pelearon aún reyes, a los que pelearon con David, los que pelearon con todos esos, se manifiestan. Ahí está escrito quiénes son o sea, cómo son los espíritus del anticristo. ¿Qué es lo común? Rechazan la palabra profética. Porque, o sea, el Señor constituyó apóstoles, profetas. Hay profetas. Entonces, hay maestros, hay evangelistas, pastores y maestros. Entonces, usualmente, el falso profeta rechaza la autoridad que le dio el Señor, ya sea al teólogo, al maestro o al pastor. En el caso puede ser el caso del pastor. Rechazan la palabra de Dios. Entonces, fíjense, nosotros no podemos rechazar ningún versículo, hermanos. Entonces, ¿por qué los teólogos no entienden la venida de Cristo? Fíjense lo que dice Pablo, ¿ok? Acerca de la venida de Cristo a la Odisea.
Está la congregación en la casa de Panchito. Por ahí viene una persona que se cree mucho. Dice, no, 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 vámonos a mi casa. Viene Ramón y dice, vámonos a mi casa. Entonces el Espíritu le dice a Pablo, el hermano del donde estaban congregados, le dice a Pablo, ¿sabes qué? Acá ya Ramón ya se llevó la congregación a su casa. Entonces, y empezaron a hacer una ceremonia de la última cena. De la última cena. Hasta parecería que estaba hablando de la Iglesia Católica aquí. Entonces, fíjense, Pablo exhorta y le dice a Ninfas, o sea, Panchito, Panchito, regrésense a la casa. Pero le dice también a la iglesia. Entonces, fíjense, hablando acerca de la venida del Señor. Ahora, ¿con qué debo compararlos? Algo que os acierte como la flecha al blanco en un buen disparo. Si vosotros son como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es la hija de una buena casa, escúchenme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué les sirve a la meretriz su buena ascendencia? Acerca de hacer obras. Si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado, todo lo que tenemos que hacer morir de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todo eso es la lujuria de la carne. Entonces habla alegóricamente, ¿verdad?, de una meretriz, o hagan de cuenta, en Jeremías menciona una burra del monte, una burra del desierto, ¿verdad?, que anda lujuriosa, ¿verdad?, porque ya le viene su tiempo. Es la alegoría, también está en Jeremías en el 3. Vayan y miren Jeremías 2 y 3, donde habla acerca de la burra lujuriosa, que en realidad la lujuria era el pueblo de Israel, andaba en la idolatría, ¿verdad?, siguiendo los deseos de la carne. Entonces dice, no correrá ella dentro de su habitación de un lado al otro. ¿Por qué? Porque anda bien lujuriosa, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne lujuriosa y ardiente. Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos, y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. ¡Oh, laodicenses! Vean, esto es vuestra imagen. O sea, es una imagen de una meretriz, una imagen, dice Jeremías, pero dice el Señor, lo dijo el Señor, ustedes son imágenes de una burra lujuriosa. ¿Qué dice el mandamiento? No se hagan a imágenes de aquí, de este mundo. Tenemos que ser a imagen de Cristo. No debemos de ser como los puercos, no debemos de ser como los conejos, no debemos de ser como los perros. ¿Cómo debemos de ser? Como las ovejas. Como las ovejas tenemos que ser. ¿Y quién es el ejemplo de la oveja? El buen pastor. La oveja que se ofreció a sí misma, Cristo Jesús. Esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, Jesús, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? ¿Cuál es la casa? Nuestro corazón, hermanos. Fíjense. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar.
¿Qué hace un hombre? Vamos a decir Panchito, anda con Panchita, se enamora, se casa con Panchita y resulta que un día llega Panchito a su casa y resulta que su esposa, Panchita, anda toda lujuriosa ahí, desnuda en la casa. ¿Por qué? Y resulta que el vecino, Ramón, está enfrente de la casa y está ahí ella ahí posando. Básicamente, muy parecido a lo que hizo la mujer de Uriel. ¿Y quién era el que andaba ahí mirando ahí? El rey David. Una mujer que anda... ¿Por qué una mujer se desnuda y anda ahí para que la vea? Porque anda lujuriosa. Entonces, ¿qué va a hacer Panchito? La va a despreciar, hermanos. Esa es la primera reacción de un hombre. La va a despreciar. O sea, tenemos el ejemplo de los hombres. La va a despreciar. O sea, yo siempre digo, ¿qué hombre va a querer a una mujer que hace eso? Ahora, si nosotros somos la luz del mundo, el Señor dice, bueno, la gente del mundo no va a hacer eso. De hecho, muchas veces, estas personas cuando encuentran a la mujer así, o sea, hay personas que llegan al extremo, matan a la mujer, matan a Ramón y muchas veces mata a sus hijos y se mata él mismo. Hay gente que pierde la cordura y hace eso. Eso pasa, hermanos. Siempre. Esto pasa, yo no sé si todos los días en alguna parte del mundo. Eso pasa. Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? Jesús va a venir. ¿Okay? Entonces tú vas a la iglesia, tú te andas, pero andas todo encuerado ahí, ¿verdad? No, yo quiero esto, yo quiero dinero, yo quiero el otro. O sea, andas con la lujuria de este mundo. Pasa Jesús por tu corazón y ¿qué va a hacer? Te va a desechar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar. Aun si ella cayere en la mayor miseria. ¿Cuánta gente no he visto yo ahí que ha dado? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Aquí está, hermanos. O sea, no es lo mismo que escuchar la palabra de Dios, Satanás la roba. ¿Verdad? No podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque pues apenas escuchamos un poco la palabra de Dios y todavía no estamos ahí. Escuchamos más la palabra de Dios. Y no entendemos que en la palabra de Dios está la gran tribulación. De hecho, es lo mismo que dice el Mateo 24, que va a haber una gran tribulación. O sea, Satanás está en contra, hermanos. No vamos a creerlo luego. O sea, no. ¿Verdad? No, yo sigo al Señor, pero yo quiero mucho dinero. Yo sigo al Señor, pero me voy a casar con Ramona. Yo sigo a Jesús, pero... O sea, no lo hacemos. O decimos seguir al Señor, pero cuando viene la aflicción por causa de la palabra, no damos fruto. O sea, viene la aflicción, en lugar de gozarnos, andamos, ¡ay, Señor! O sea, no damos fruto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos entendimiento, hermanos. Todavía no tenemos el entendimiento. Dios no ha abierto nuestro entendimiento. Ok, seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no te preocupes, ¿cómo vas a vivir? La fe es gratis, la salvación es gratuita. Pon tu confianza en mí, no la pongas en el dinero, no la pongas en tus obras, ponla en mí. ¿Y qué hace? No lo hace, mucha gente no lo hace. Entonces, ¿qué pasa? No da fruto. Estos son los que no dan fruto, ¿por qué? Porque andan preocupados por la vida. ¡Ay! ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¡Ay, Señor! No hay entendimiento todavía. Ahora, ¿cuánto tiempo podemos pasar ahí? 1 año, 2 años. O sea, pero ¿qué tal si pasan
40 años y todavía estamos ahí. Bueno, viene Jesús y entonces dice, anda de lujurioso o de lujuriosa. ¿Y qué hace Jesús? La desecha. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, para recibir a Jesús, tenemos que estar despiertos. O sea, debemos de anhelar a Cristo en nuestro corazón todos los días, Señor. Me pasa una cosa, tengo una situación. A mí qué me importa la situación, Señor, aquí estoy, mira, muéstrame tu rostro, Señor. Yo quiero estar en ti, Señor. Y entonces tú te aferras a la esperanza que es Jesús. Y te pasa otra situación. A mí qué me importa la situación. Yo tengo mi confianza en Cristo Jesús. Señor, hágase según tu voluntad, Señor. Y de repente viene Cristo y estás despierto. Ahí es cuando damos fruto. Esta es la tierra buena. Esta es la tierra buena, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? Cuando vinieron los últimos tiempos para los apóstoles, Judas no dio fruto. ¿Por qué? Porque siempre tenía la mirada en él. Andaba con Jesús, pero siempre tuvo la mirada en el dinero, no en Jesús. El ejemplo del hombre de pecado es Judas. El ejemplo del anticristo son los fariseos. Entonces, si los combinamos, pues ahí está, los podemos identificar. Yo les decía que a mí el Espíritu me mostró a la persona, la pude ver, pero en estos días meditando la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, de hecho el Espíritu me dijo, te va a amenazar de muerte. Me va a amenazar de muerte. Esta persona que yo vi, la vi. Y es una persona, o sea, no es, vamos a decir, es una persona simple, pero es una persona que me va a amenazar de muerte. Ya la vi. ¿Qué tengo que hacer? No preocuparme. No temas a las personas de este mundo. O sea, por eso es necesario conocer la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando llegue el día, ¿verdad? ¿Cómo me va a amenazar? No lo sé. Me puede amenazar por teléfono, me puede amenazar en el internet, me puede amenazar a través de una persona, me puede amenazar en persona, qué sé yo. Pero va a pasar. ¿Qué dice el Señor? No les tengas miedo, no te preocupes. Pues, entonces, ¿qué debo de hacer? Pues no tener miedo. O sea, no hay problema. O sea, si verdaderamente amamos al Señor, si verdaderamente Cristo está en nosotros, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. O sea, ¿a quién le vamos a temer? Dice, fíjense, lo mismo hará el Señor, os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberían esperarlo. En esta vida, ¿dónde debemos esperar a Cristo? En nuestros corazones. Pero ustedes desprecian este templo, este lugar sagrado. ¿Y cómo lo despreciamos? Y por pura sensualidad mundana, o sea, los deseos de la carne, corren a la ventana del juicio y queréis coquetear con el mundo. Fíjense, ¿ok? Por dinero, por oro, por dinero, por reputación y ambición de poder. Ahí está, ahí tienen a los fariseos. Y si ustedes leen el contexto de la carta a la Odisea, que es casi idéntica, aunque no menciona esto, a la carta a los Colosenses,
de qué se trataba? O sea, esta persona no dejaba ninfas que hablara con la iglesia. ¿Por qué? Porque esta persona andaba inflada, andaba lleno de levadura, andaba inflada. ¿Por qué? Porque quería dinero, reputación y ambición de poder. Hermanos, está bien clarito. Cuando Jesús profetiza Mateo 24, eso pasó en esa generación. No se dejen engañar. ¿Qué es lo primero que dice? Les van a decir, Cristo viene pronto. ¿Y qué más? ¿Qué más dicen? En el desierto. ¿Qué dice? No vayan. No vayan. Jesús no está en el desierto, mis hermanos. Fíjense bien. Fíjense bien. Aquí vamos al contexto de toda la Biblia que dice Isaías, porque yo estoy estudiando ahorita Isaías. ¿Qué dice Isaías en relación a esto? Fíjense bien. Mateo 24, 26 primero. Así que si les dijeren los falsos profetas, los que les enseñan falsa doctrina, los que quieren dinero, los que se quieren enseñorear de las personas, los que quieren ser importantes, ¿ok? Si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no le crean, no les crean. Ahora, esto no lo entiende nadie, hermano, si no es a través del Espíritu Santo. Nadie lo va a entender. Porque la gente, pues, ¿quién va a ir al desierto? O sea, si dice alguien en el desierto, dice, vengan, acá está. Aunque no lo dudo, mucha gente iría, ¿verdad? Pero aquí el desierto, hermanos, acuérdense, el Señor toma siempre palabra del Antiguo Testamento. Jesús solamente habló lo que ya estaba escrito desde Génesis hasta el tiempo de Juan Bautista. Jesús habló siempre de eso, pero era alegórico. Entonces fíjense lo que dice Isaías, o sea, Dios lo dice por la escritura de Isaías o por boca de Isaías. Ciertamente, déjenme decir otra vez, cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios estaba con el pueblo de Israel. Dios lo sacó con mano poderosa. ¿Okay? Les dio las 10 plagas a los egipcios. Quebrantó el corazón eventualmente del faraón, del querubín, del dragón, que es lo mismo. O sea, de los que se enseñorean. Okay, acuérdense, Caín siempre se va a enseñorear de Abel. Si tú eres un siervo de Dios, tú eres Abel. Los Caínes se van a enseñorear de ti carnalmente. Nosotros espiritualmente nosotros nos enseñoreamos de ellos. O sea, nos pueden amenazar, nos pueden decir cosas físicamente, pero al último, ellos mismos, las personas que te persiguen, se van a postrar a tus pies. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, en esta vida son humillados. Por ejemplo, viene Panchito, Abel, viene caminando con el Señor, ¿verdad? Y tiene un amigo, su amigo, están estudiando teología, ¿verdad? Entonces, Ramón, que estudia con Panchito, por alguna razón le tiene envidia a Panchito. Entonces empieza la congregación. Panchito no crece en la congregación. Ramón ya tiene 100 personas. Entonces se empieza a envanecer, ¿verdad? No, Panchito, tú en realidad no eres para esto, tú no sirves para esto, que no sé qué, anda de presumido. Lo critican, no, tú no entiendes la Biblia, no sé qué. Eventualmente, el ministerio de Panchito crece, pero no solo eso,
como hay burladores, en el Antiguo Testamento hubo burladores, los fariseos se burlaron de Cristo, las personas, o sea, alguien se tiene que burlar de nosotros, hermanos. Si somos verdaderos profetas, alguien se va a burlar de nosotros, por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de Satanás. El hermano no sabe nada, o sea, y se burlan de nosotros. Por ejemplo, estaba yo escuchándolo otra vez a John Piper, un pastor que tiene temor de Dios, él es calvinista. Hay cosas que no entienden, inclusive acerca del anticristo, acerca de la venida de Jesús, pero no quiere decir que no ama a Cristo. Un día se pone a predicar en un hotel a un grupo de personas y cuando él comienza, o sea, él se quita, vamos a decir, las ropas, o sea, entró desnudo como diciendo, miren, yo soy esto, yo no soy nadie. Entonces él se estaba de alguna forma humillando y la gente se empezó a reír. Yo ahí pude, cuando escuché esa predicación, yo ahí me di cuenta, digo, ya se están burlando del hermanito. Y de hecho él dice, oye, ustedes son unas personas muy raras. Y ahí está el espíritu de Satanás. Que es lo mismo que dice Jesús en Mateo 24, lo que dice Mateo, lo que dijo Jesús en Mateo 24. Ahí donde está el cuerpo muerto, se juntan los buitres. ¿Por qué? Porque los buitres comen carroña. Entonces, si viene una persona a predicar la palabra de Dios donde hay un cuerpo muerto, se van a burlar. O sea, no van a escuchar al predicador. Les entra por aquí y les sale por acá. Isaías 51:3. Yo les decía, salen de Egipto, pasan por el Mar Rojo, ahí está el bautismo, pasan por el Mar Rojo como por tierra seca. Dios viene con ellos, llegan al monte Sinaí, les da los 10 mandamientos, los quebra Moisés, ahí está el primer pacto. Entonces se enojó Cristo, o sea, así como se enojó Moisés, se enojó Cristo, o sea, ahí está la ira de Dios, la ira de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Volvió a subir al monte. ¿Y qué hizo? ¿Quién les dio la ley después? Dios mismo. Dios mismo. O sea, los ángeles escucharon. ¿Y qué estaban haciendo ellos cuando recibieron los mandamientos? Estaban temblando. Estaba el temor. Ahí está el segundo pacto. ¿Ok? El monte está en el desierto, ¿ok? Literalmente. Entonces, ahora tenían que llegar a la tierra prometida, la que le había prometido a Abraham. La tierra prometida era la tierra de Israel, desde el mar Mediterráneo, o sea, en el momento que entras en el Medio Oriente, llegando por el mar, esa es prometida. ¿Hasta dónde? Hasta Irak, donde está el río Éufrates. Y al sur, si mal no recuerdo, al desierto, que todavía tiene el mismo nombre, y al norte, a lo que ahora es parte de Siria. Esa tierra es tierra para Israel, pero es simbólica, hermanos. Todo el norte tiene un significado, el sur tiene un significado. Vienen del oeste sin tocar la tierra, vienen los de acá para hacer guerra contra los del oriente. Del norte llegó Nabucodonosor. Del norte vino Jesús a predicarles. Aunque él nació en Belén, él se crió en Galilea, del norte llegó la ley. La ley fue magnificada. Antes eran los 10 mandamientos, ahora recibimos el Espíritu Santo. La ley fue magnificada. Entonces, fíjense. Ellos no iban a comer aquellas, vayan y lean en relación al fruto, ¿verdad? Un ramo de uvas, hermanos,
lo tenían que cargar 2 personas con un palo para llevárselo, porque era tan grande los frutos. Por eso yo digo, allá en la tierra prometida, donde, bueno, yo lo digo así, ¿verdad? Para que se entienda, donde están unos platanotes, no platanitos así, o sea, ahí no hay plátanos, pero por decirlo, ¿verdad? Unas naranjotas así, unas sandillotas así, o sea, todo grandote, que es figura de la paz, el amor y el gozo de nuestro Padre Dios que está en Cristo Jesús. Esa es la tierra prometida para nosotros, hermanos. Entonces, nosotros recibimos la ley en el desierto, o sea, el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, pero tenemos que llegar a la tierra prometida. Tenemos que anhelar a Jesús en nuestro corazón y debemos estar despiertos todos los días anhelando a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos conduce a la palabra de Dios, o tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo ayudándonos para conducirnos a Cristo Jesús, ¿ok? Y si obedecemos, porque hay que obedecer, entonces entramos en la tierra prometida. Nosotros no vamos a tener gozo en el desierto, es Jesús quien viene a nosotros. En Jesús está en la tierra prometida. ¿Y qué acabamos de leer? Es en nuestro corazón. Entonces, las personas que no son felices, las personas que tienen temores, el mismo Juan dice, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, o sea, la tierra prometida, que es Cristo, nuestro Padre Dios, en nuestros corazones, saca todos los temores de nosotros. Entonces, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en Cristo Jesús, en nuestro Padre Dios. O sea, todavía andas de lujurioso por las cosas del mundo. Así como anhelas las cosas del mundo, anhela a Jesús. Y Jesús no está lejos. Fíjense. Entonces, Jesús ya nos dijo, no está en el desierto. Él es la tierra prometida. Ciertamente, Isaías 51:3, ciertamente consolará nuestro Padre Dios Jehová a Sión, a Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Consolará, ahí está el gozo del Espíritu, la alegría del Espíritu, la paz del Espíritu, ahí está. Consolará todas sus soledades. ¿Te sientes solo, sola todavía? Anhela a Cristo Jesús y ya no te vas a sentir solo, sola. Hermanos, yo les digo, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados con el coronavirus? Yo no lo sentí. Yo le digo a mi hijo, yo nunca de verdad, hermanos, no les miento, yo nunca me aburro, nunca me enfado. O sea, ya veo que esto es el reino de Dios. Yo no me enfado. Yo no me enfado. O sea, yo puedo estar aquí una semana sin salir y no me enfado. No, hermano, es que a usted le gusta estar ahí. No, hermano, yo antes andaba en la calle, andaba allá. No. Esto es sobrenatural, hermanos. Es sobrenatural. Porque donde está Cristo, hay paz, hay amor, hay gozo. Ahora, debemos estar haciéndolo todos los días. Todos los días. Si yo me voy al mundo, el Espíritu me trae. Pero o sea, ya una vez que das fruto, ya Cristo está en tu corazón. Entonces ya tienes tu fe aumentó. Yo sé a la hora de decir, hermano, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo? Fíjense bien. Ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Les voy a mandar
el Consolador. Entonces, cuando vino Jesús, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo con Sión? Los consoló. Por ahí iba una anciana y llorando, mi hijo. ¿Y qué hizo Jesús? No llores, no llores, mujer, no llores. ¿Qué hizo? Le dio vida a su hijo. Imagínate el gozo que sintió esa mujer. Una mujer amargada, una mujer que vivía de, qué sé yo, por el amor al dinero, porque usualmente la prostitución es por amor al dinero. No siempre, no siempre. Pero casi siempre es por amor al dinero, la prostitución. Agarran a una mujer adúltera. Aunque no era prostituta, pero muchas veces alguien puede, una mujer adúltera, hacerlo por dinero, por amor al dinero. Entonces, le iban a matar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no vino a condenar el mundo, Jesús vino a salvar al mundo, a consolar al mundo. La iban a matar. Esa mujer dijo, hasta aquí llegué, me van a matar. Ella sabía la ley. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dice Jesús? Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo creen que se sintió? Esa mujer volvió a nacer. Volvió a nacer. Bien pudo haber sido, no lo menciona, bien pudo haber sido María Magdalena. No lo sé, ni le he preguntado al Señor por qué, porque es irrelevante, hermano, es irrelevante. ¿Cómo creen que se siente una persona después? Ahora, así nos pasa a todos los cristianos. Eventualmente vamos a ser despreciados, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir... Pues esa es la única forma que podemos llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque en medio está nuestro ego, hermanos. Entonces el ego debe de ser quebrantado de una forma o de otra. A veces lo quebranta Ramón, a veces lo quebranta Ramona, a veces es Josefina, a veces es Panchito, a veces los mismos hermanos. ¿Verdad? Pero bueno, así está escrito. Consolará todas sus soledades. Aquí implica depresión, angustia, ansiedades. Que nada, a mí nadie me quiere. Aquí abarca todo, hermanos. Y cambiará su desierto en paraíso. Jesús es el paraíso. Nosotros somos desiertos porque somos carnales. Necesitamos ser espirituales para tener el corazón y la mente de Cristo Jesús, que es el nuevo templo. Entonces, si carnalmente anhelamos a Cristo Jesús, eventualmente el Espíritu Santo dice, sí, por ahí va. El Espíritu Santo que nos habla, que nos conduce y obviamente va ligado a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces eventualmente llega el gozo y la alegría a tu corazón cuando te sientes amado por Cristo Jesús. Porque hay gente que no siente el amor de Dios. ¿Por qué? Pues la razón siempre es esa, hermanos. O sea, los afanes de este mundo y el amor al dinero. Lo que está escrito en relación a la parábola del sembrador. Usualmente eso es lo que más impide que Cristo cambie nuestro desierto en paraíso. Fíjense bien. Y su soledad en huerto de Jehová, o sea, en el paraíso. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza, la nueva lengua, y voces de canto.
Ahí está, cuando una persona, y estas señales acompañarán a los que crean verdaderamente. Alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Lucas 23:43. Fíjense bien, hermanos. ¿Por qué la gente está esperando aquí, literalmente, carnalmente, a Cristo Jesús aquí? ¿Por qué? Oh, porque está escrito, hermano, dice que así como vieron que Jesús se fue, bueno, ¿tú viste cómo Jesús se fue? ¿Cómo se fue Jesús? ¿Cómo se fue Jesús? Vayan, investíguenlo. Cuando estaba con los apóstoles, y luego el ángel le dice, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Así como se fue, así va a venir. Los únicos que lo vieron fueron los apóstoles. Entonces, ¿cómo se fue? Bueno, está implícito. Así como se fue, así viene. Es en espíritu, hermanos. Es espiritual. Es a tu corazón. Entonces, fíjense. Así como se fue, va a venir. Va a venir. Ahora, en esta vida, dice Pablo, debemos esperarlo en el corazón. Porque Pablo dice en el arrebatamiento, él dice que cuando viene Jesús, él está vivo. Entonces los teólogos dicen, Pablo se equivocó. No, no se equivocó, hermano. Fíjense bien. Lázaro, en Lucas 16, fue llevado por los ángeles al paraíso. ¿Dónde está Lázaro? En el paraíso. Ok. ¿Dónde está Cristo? Jesús ascendió al cielo, pero Él reina en el paraíso y Él reina aquí también en el mundo. Él es juez de vivos y muertos, ok. Entonces vino Jesús la primera vez, lo cuelgan en la cruz. Está uno a mano izquierda y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estaba escrito que iba a ser tratado como los malhechores, o sea, que lo iban a matar entre los malhechores. Uno de los malhechores, estando en la propia condenación, fíjense la sabiduría que él tuvo. Le dice al otro, ni aun estando en la misma condenación, ¿te arrepientes? Nosotros merecemos que es estar aquí. ¿Por qué? Porque andábamos de tranzas robando. Pero él no. Él no. Entonces le dice, Señor, fíjense las palabras, hermanos. Yo digo, ¿cómo vivió esa persona? O sea, ¿cómo supo que él era el Hijo de Dios? ¿Será que escuchó a Jesús, pero a lo mejor algo de lo que dijo le ofendió y por eso se fue? Cuando Jesús dice, ustedes también me van a dejar, donde le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, las cosas que Cristo habló, mucha gente lo dejó. Pudiera ser que él haya sido uno de ellos, que se fue porque le molestó lo que dijo, pero andaba robando. Pero fíjense, ¿de dónde sacó él, Señor? Acuérdate de mí. O sea, estaba a punto de morir. Acuérdate de mí. Mediten eso, hermanos. O sea, ya está en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hijo, en mi segunda venida, que es hoy, yo voy a venir a tu corazón. O sea, hijo mío, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
hoy mismo. Esa persona, hermanos, no murió como lo pintan. No murió como lo ponen en las películas. Yo la última que miré ahí no sé si es el Evangelio de Juan, y los ¡ay, ay! No, él no murió así, hermanos. Él no murió así. Él murió feliz con Cristo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Cristo se lo prometió. Primero murió Cristo. ¿A dónde se fue Cristo? Al paraíso. El mundo espiritual que no podemos ver. Eventualmente le quebraron las piernas, pero él le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces Jesús vino a él. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace el ángel de Dios? Pues lo mismo que hizo con Sadrán, Mesach y Abednego. Cuando estaban en el fuego, no se quemaron. La persona de la mano derecha no sufrió, hermanos. Ya no sufrió. O sea, le quebraron las piernas, pero él ya estaba en el Señor. Y murió, sí, murió. Pero él ya murió con la paz y el gozo de Dios. Con la protección de Dios. Porque eso hizo Dios con todos sus profetas. Sobre todo el ejemplo más claro que yo pongo es Sadrán, Mesach y Abednego. No se quemaron. No se quemaron. Esta persona no murió así como lo pone. Entonces, fíjense. Aquí está una escritura que no la podemos echar a la basura, hermanos. La segunda venida de Cristo, por lo menos para nosotros aquí, debemos de esperar a Cristo en nuestros corazones. Viene Cristo, corta una guayabita. Yo soy el árbol, yo soy un guayabo, corta una guayabita. ¿Qué hace? La corta, se la come, yo como con él, se va. ¿Y qué hace? La poda, ¿para qué? Para que llevemos más fruto. Entonces, si ya doy fruto, debo de seguir dando fruto. Pero yo sé que el fruto lo puedo dar solamente anhelando a Jesús todos los días. Una vez más, Señor, una vez más. Señor, usted es mi ayudador. Señor, usted es mi gozo. Señor, usted es mi alegría. Señor, usted es mi paz. Señor, en lugar de andar ahí, ¡ay, Señor, te pido por esto, te pido por... No, hermanos, no hagan eso. Enfóquense en Jesús, en Jesús, en Jesús. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, eso hay que vencer, le daré a comer del árbol de la vida, que es Jesús, el cual está en medio del paraíso de Dios. No en el desierto, no en la carne, sino en lo espiritual. En lo espiritual, no en lo carnal. El carnal se queda aquí, el espiritual se va. Pablo, el espiritual, se quedó aquí, hermanos. Se quedó aquí. ¿Dónde está Pablo? Aquí anda, por aquí, anda proclamando el evangelio, enseñando a las personas. El espíritu de Pablo anda en alguna parte del mundo. Jesús lo dice acerca de Juan. O sea, Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Y Pedro, que es curioso, oiga, maestro, ¿y qué va a hacer de Juanito? ¿Qué le dijo Jesús? Si yo quiero que Juanito se quede, ¿a ti qué? Dijera uno, Pedro, hombre, ¿a ti qué te importa lo de Juanito? Hombre, tú enfócate en ti. Entonces mucha gente dijo, Juan no va a morir. Y Juan mismo dice, Jesús no dijo que yo no iba a morir, sino él dijo, si yo quiero que él se quede aquí hasta mi venida, ¿a ti qué? Entonces, Jesús
está, vamos a decir, en las nubes, por decirlo así. Ahí está el paraíso, se puede ver de aquí. El rico que nunca compartió de nada se quedó en el infierno, en el Hades. Este es el infierno, este es el Hades. ¿Ok? Entonces, ¿qué no está escrito? Que los siervos de Dios, los apóstoles, los 12 apóstoles y los 12 profetas, las 12 personas que el Señor escogió para tener a los 24 ancianos, que son los que están juzgando, son los que están predicando el evangelio y están enseñando y andan, incluyendo Pedro. Pedro tampoco entendió en su momento que él también se iba a quedar aquí. Porque si Juan anda sirviendo aquí su espíritu, así como cuando vino Juan Bautista, ¿quién estuvo con Juan Bautista? ¿Tú eres Elías? No, yo no soy Elías, yo soy Juan Bautista. ¿Pero qué dijo Jesús? Le preguntaron los discípulos, Señor, dijeron, estas personas dicen que antes de que venga el Mesías tenía que venir Elías, así está escrito. Y Jesús dijo, Elías ya vino. Entonces comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. O sea, el espíritu de de Elías, que es uno de los ancianos, de los 24 ancianos, ha estado aquí. Ya vino. E hicieron con él como quisieron. Jeremías anda por aquí, Isaías anda por aquí, hermano, en alguna parte del mundo. Entonces, cuando Pablo dice, no todos dormiremos. O sea, no todos, unos se durmieron, ¿ok? Y murieron dormidos, ¿ok? Pero hay otros que están vivos. Los que están vivos, o sea, vamos a decir Pablo, Pedro, Juan, no se van a ir al cielo, porque una cosa es el cielo y otra cosa es el paraíso. El cielo es el Padre, Jesús es el paraíso y nosotros somos los carnales. A nosotros, o sea, nadie se va a ir al cielo sin que antes, primero, venga Jesús. Los últimos van a ser los primeros. Entonces, los que se convirtieron, los que creyeron, están en el paraíso. Los que no dieron fruto andan por aquí. Están muertos, siguen sin vida. No tienen paz. Así como está en Lucas 16. El rico que se quedó aquí tiene conciencia de él. No puede tener paz porque fue el mismo castigo que se le dio a Satanás. Entonces, el espíritu de Pablo anda predicando, el espíritu de Juan, el espíritu de Pedro. Entonces, Jesús no va a venir por todos sin que antes, primero, se predique el evangelio a todas las almas, sin excepción. Sin excepción. Entonces, para poder entender la segunda vez, nosotros podemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Resucitamos juntamente con Cristo, recibimos a Cristo. Ya estamos vivos. Entonces, nos morimos, ¿para dónde vamos? Para el paraíso. Los que Dios elige se quedan a trabajar aquí. Siguen trabajando. Oiga, hermano, se murió Billy Graham. Billy Graham sigue trabajando. Yo no sé, hermano. Yo no sé. Yo lo único que sé es de que hay por lo menos esos 24 ancianos y 144,000 andan trabajando. Porque no todos. Por ejemplo, yo estoy trabajando aquí. Me muero. Permanezco, me voy al paraíso. Los que el Señor escoge para seguir trabajando aquí, se quedan aquí. Pero ya están trabajando
¿verdad? Ya cuando, ya no es como aquí, ya ellos en realidad cuando van a pescar, pescan porque pescan. ¿Por qué? Porque Jesús les dice dónde pescar. ¿Verdad? Aquí nosotros no sabemos, ¿verdad, Señor? Anduvimos pescando toda la noche y no. Ahora, ¿quién es el que pesca? Es Cristo Jesús, no nosotros. Ya entendiendo eso, ok. Hijitos míos, vamos al contexto del anticristo. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces él habla de que él es nuestro abogado, habla del nuevo mandamiento en el versículo 7, ¿verdad? Un mandamiento nuevo nos fue dado, que es el mismo que le dio a Adán y a Eva. Come de todos estos árboles. Fíjense bien, hermano, yo no los quiero confundir aquí, pero lo voy a mencionar. Ya lo he mencionado. Jesús hizo bestias primero, ¿ok? Ya había seres humanos antes que Adán, pero eran como bestias. Ahí está en el libro del Génesis, hizo bestias. Después hizo a Adán, que primero es el carnal, que no tiene entendimiento, después es el espiritual. Básicamente Dios les dice, come de todos estos árboles. Eran personas, pero solamente el único que era, ¿ok? Ungido, que fue ungido, fue Adán. No comas de esto, porque si comes, morirás. Y él comió, pecó. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio? Ámense los unos a los otros. Come de todo esto. No comas de esto, del bien y el mal. ¿Cómo conocemos nosotros el mal? Por la ley. Por la ley. Eventualmente, por eso supo Adán y Eva que estaban desnudos. ¿Por qué? Que no amaron. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por Satanás. Satanás los engañó. Satanás era una persona. Los engañó. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva? Pelear. Tuvieron a un hijo, a Caín. Y aquí en el contexto lo dice, fíjense. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En este libro menciona que, desde el capítulo 1, que el mandamiento que nos da es lo mismo que es desde el principio. Porque si no fuera así, hermanos, entonces ¿por qué Dios le pidió cuentas a Noé? A la generación de Noé. ¿Cómo iban a saber ellos que no, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer? No obedecieron a Dios. Ese es el pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que es lo mismo que dice Isaías, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece en la vida para siempre. Hijitos, fíjense bien. Ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No falta alguien que diga, aquí se equivocó Juan. No, hermano, no se equivocó. Fíjense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, personas de la iglesia son las personas que tienen el espíritu del anticristo. Pablo dice, no le crean a todas las personas. De hecho, hay una generación donde dice, cuídate aún hasta de tu esposa o de tu esposo.
Cuídate de ellos. No les tengas confianza a ninguno, a nadie. O sea, solamente hay mal en sus corazones. Hay generaciones así. Entonces, fíjense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Se fijan que no todos tienen el Espíritu Santo. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre, el que niega que Jesús es el Cristo o el Mesías. Este es el anticristo en su generación, fariseos, escribas y fariseos. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien. La forma más común de negar al Hijo es negar su sacrificio. Señor, yo le doy de comer a los pobres, yo hago esto, yo voy a misa, yo voy a la congregación, yo hago todo lo que me dicen. Hermanos, eso es vanidad. Eso es orgullo. No, ahí ya estás negando a Cristo. No. Por eso yo les digo, la forma más simple. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber llevado mis vergüenzas. Porque si hay algo que reconocemos es de que somos pecadores. ¿Cómo vamos a venir y presentarnos delante de Dios y decirle, mira, Señor, todo lo que te ofrezco, yo le doy de comer a los pobres? Hermanos, por favor, no hagan eso. La mejor honra es, gracias, Cristo Jesús. Qué difícil es hacer eso, hermanos. Qué difícil es. Que el mismo Juan dice, los mandamientos no son difíciles. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Cuando haces eso, el Espíritu de Dios te ayuda a amar a tu prójimo. Todo comienza con darle toda la gloria, toda la alabanza a Cristo. No, yo hablo en lenguas. No, yo tengo el don de ciencias. Yo tengo aquello, bien estúpido, no conoce nada. Eso es orgullo, hermano. Eso es orgullo. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, fíjense bien, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, o sea, conocer a nuestro Padre Dios. Ese es el cielo. Les he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cómo te enseña el Espíritu Santo cómo permanecer en Él? Ahora acuérdense. Aquí Juan no está desechando el ministerio de Pablo. Pablo dijo, el Señor me constituyó apóstol, evangelista y maestro. ¿Son todos maestros? Cuando Juan dice aquí, no tiene necesidad de que nadie les enseñe porque tienen el Espíritu, a los que les escribe, ya tenían el Espíritu. Y ahí donde está el Espíritu, por lo menos había un maestro. Porque no todos tienen el mismo trabajo. Porque acuérdense, el cuerpo
se constituye de varios miembros. Uno es el maestro, otro en el caso del apóstol fue Juan, en su generación, que son los apóstoles, nada más hay 12 apóstoles. Uno es la mano, otro es el pie, otros son los dedos, otros son la oreja, otros son la nariz, otros son la boca, otros son... O sea, no todos tienen la misma función. Entonces hay que darle a cada quien su lugar. A cada quien su lugar. No teniendo envidia unos de los otros. ¿Verdad? La hermana Panchita tiene el don de hacer milagros. Mira, ni siquiera sabe nada de teología y Dios le da, hermanos, Dios le da más, porque son usualmente los ministerios que más quiere la gente, el de hacer milagros, los dones de sanación. Dios da como Él quiere, hermanos, como Él quiere. Dios escogió a una persona como yo, que tiene un vocabulario muy limitado, muy poquitas palabras en español, muy poquitas palabras en inglés. Pero siempre fue así, hermanos. El mismo Pablo dice, ¿verdad? Yo no hablo como los atenienses, como los griegos, ¿verdad? Pero tenía conocimiento, dice, pero tengo conocimiento. Y también dice, yo no fui con palabras persuasivas, o sea, hablando ahí, filosofiando. Yo no vine con filosofía, yo vine con el poder del Espíritu Santo, es lo que dice. Entonces, fíjense, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Digan, alejarnos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y luego viene en el capítulo 3, habla acerca de los hijos de Dios, ¿ok? Y los hijos de este mundo. Y fíjense cómo lo menciona. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es como debo de ser, como soy ahorita. No, hermanos, no. ¿Cómo se va a manifestar eso? Hasta que me muera. Hasta que me muera. O sea, este cuerpo es de pecado. Este cuerpo es de pecado. O sea, hasta que me muera. Hasta que te mueras tú. Pero si ya Cristo vive en ti, pues tú ya estás vivo. Ya estás vivo. Entonces, cuando viene Jesús, ¿qué va a pasar? Esto. Le veremos. Pero sobre todo esto, fíjense, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. O sea, ya no vamos a pecar. Mientras estemos en este mundo, vamos a pecar, hermanos. ¿Quién puede decir, yo ya no peco? Hay pecado por hacerlo y hay pecado por no hacerlo, el de omisión. O sea, hay cosas que tenemos que hacer y si no las hacemos, eso también es pecado, aunque hagas todo lo que te dice el Señor. ¿Y qué es lo primero donde viene el pecado? No tener la confianza en el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, seremos semejantes a Él, se purifica a sí mismo. O sea, yo estoy esperando la venida de Cristo. Yo estoy esperando la venida de Cristo. Pero es cuando me muera, hermanos. Es cuando me muera. Jesús no sabía cuándo se iba a morir Panchito, Juanito. Dios, el Padre sí. El Padre sí. Ni Jesús sabía, ¿por qué? Porque estás hablando ya de una mente. Ahora, Jesús ya lo sabe.
porque ya ascendió al cielo. Pero cuando vino, él no sabía. Ah, so, fíjense, este versículo aplica a lo que me fue dado a mí. A mí me fue dado por los ángeles. Ve y lleva el mensaje de esperanza. So, ¿por qué traigo yo el mensaje de esperanza? ¿Será porque va a haber una guerra mundial? ¿Será? Ahora, independientemente del tiempo, hermanos, siempre se ha necesitado la esperanza. No es lo mismo vivir en Europa, aunque no es lo mismo vivir en 1880, 1890, que en 1941, 1940, 42. ¿Por qué? Se vino la Segunda Guerra Mundial. No es lo mismo. No es lo mismo vivir en México en el 2023 que 1917 o 18, o sea, cuando fue la revolución. No es lo mismo. En Centroamérica no es lo mismo vivir en El Salvador en el 2023 aún que en el 2020, en el 2018. ¿Por qué? Porque en el 2018 andaba ahí la Mara Salvatrucha ahí, haciendo y deshaciendo. ¿Qué vino? Llegó Napoleón, por decir, llegó Napoleón ahí donde había lo que pasó en la Revolución Francesa. Se vino la Revolución Francesa. ¿Quién la causó? Los de la izquierda. Por decir, los comunistas. Los que siguen a Joe Biden, los que siguen a la izquierda, o sea. ¿Y qué pasó? Hubo desorden. Se creó la guillotina, le quitaron, no deben, ¿por qué son tan malos? No debemos de ser tan malos, vamos a dejar salir a los criminales, y dejaron salir a los criminales. No, esta gente ahí que viene, y sobre todo iban sobre todo sobre los católicos, en el caso de los católicos, iban en contra de ellos, porque del catolicismo viene eso. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron la guillotina. La persona que anduvo promoviendo la guillotina, oye, no, que haga esto. Órale, chicharrón, le cortaron la cabeza. Ese también. Y un día ahí, ¿qué pasó? Habló de más. La gente tuvo miedo, la gente que tenía poder tuvo miedo. Dijo, no, esto nos va a dar chicharrón a todos. Vale más que lo matemos a él, porque si no nos va a matar a todos. Y le llegó su turno. Había desorden en la Revolución Francesa. Hubo desorden en la revolución en Rusia, hubo desorden en la revolución en México, hubo desorden en la revolución de Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado siempre? La izquierda se ha manifestado mucho aquí en Estados Unidos, sobre todo en los últimos 50, 60 años. Pero ya viene el tiempo donde se va al otro polo. Ahí viene el orden, hermanos, viene el orden. Porque ha habido mucho desorden. Y fíjense, lo voy a mencionar porque el Señor me lo ha puesto varias veces, y ya lo mencioné. Andaba por ahí un pastor predicando la palabra de Dios, Martin Luther King. Yo no tengo nada en contra de mi hermano Martin Luther King, claro que no, pero es necesario que lo diga. Y existe una de las speeches más famosas en la historia aquí en Estados Unidos, y tal vez a nivel mundial es famosa, ¿verdad? El I Had a Dream, donde Martin Luther King habla acerca de su sueño, donde los negros, la comunidad negra o afroamericana, iban a ser tratados igualmente. Una persona, de ser pastor, dejó su trabajo de pastorear a la iglesia para irse al mundo para ser activista. El activista número 1 del siglo XX fue Martin Luther King en Estados Unidos, porque no fue el único, ¿verdad? Estuvo Gandhi a nivel mundial, Lech Walesa en Polonia, hubo uno muy famoso aquí, César Chávez, que anduvo abogando por los latinos que trabajaban en el campo,
Pero el más famoso aquí, está ahí también la mujer, que es por los derechos de la mujer americana también, una de las más famosas. Pero el más famoso es Martin Luther King. So Martin Luther King dejó de predicar el amor para convertirse en activista, ¿ok? Dejó su trabajo. Y duró poquito, lo mataron. Fíjense bien, hermanos. Ahora, Dios trabaja de muchas maneras. A lo que voy es esto. Lo más importante es predicar a Cristo. Déjenme decirles por qué. Basado en el speech de Martin Luther King, me estás diciendo, hermano King, Luther King, que los negros no tuvieron paz, nunca tuvieron paz. O sea, estoy hablando de los negros cristianos que amaron a Cristo Jesús y que murieron con Cristo Jesús. Esas personas, ha habido personas que conocieron el amor de Dios. So, no se trata en que nos trate bien la sociedad. Se trata que seamos conocidos por nuestro Padre Dios, por Cristo Jesús, sobre todo. Porque si una persona es conocida por Cristo Jesús, aunque sea negro, aunque sea latino, aunque sea asiático, aquí en Estados Unidos, ha sido y es feliz, aunque haya sido perseguido por ser minoría. Entonces, yo estoy hablando aquí a la iglesia. Si yo fuera activista, toda la gloria para Luther King como activista. Pero yo estoy hablando palabra de Dios. So, hermanos, aunque sean minoría, aunque se sientan despreciados, pues son los escogidos de Dios, mis hermanos. Si hay alguien a quien el Señor llamaba aquí en Estados Unidos, era a los negros, porque los negros eran los más pobres. So, ¿en dónde creen que había más paz? ¿En los blancos o en los negros? En la comunidad negra, mis hermanos. En la comunidad negra. ¿Por qué? Dios siempre busca a los pobres. A los pobres. Pero había personas blancas que tenían temor de Dios. Y una de ellas fue Abraham Lincoln, que probablemente a lo mejor era mestizo. Tiene apariencia de que era mestizo, pero por alguna razón él conoció del Señor y el Señor puso en él, ¿sabes qué? Debemos de ser tratados igual. Ya estaba la Constitución de que todos somos iguales, pero no lo entendían. ¿Por qué? Porque a veces la tradición es más poderosa que la evolución. Entonces, fíjense, eso habla de todo aquel que comete pecado infringe la ley. El que practica el pecado es del diablo. Okay, eso está claro. O sea, si no haces morir las obras de la carne, mi hermano, tú eres el diablo. Entonces en el capítulo 4, fíjense, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los católicos confiesan que Jesús ha venido en carne, sí. Los mormones también. ¿Qué? Fíjense bien. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, hermano. ¿Puede el Papa ser el anticristo? Solamente que ya Dios le haya dado una mente reprobada, ¿verdad? Acuérdense, hay muchos anticristos, ¿ok? Hay muchos. Yo con el tiempo voy a saber si esta persona, Hitler fue un anticristo, Idi Amin, el tirano, otro anticristo,
Los líderes de ISIS, anticristo. Estas personas de Irán, los que son anticristianas, hermanos, y antijudíos, casi siempre van a la par. Odian a los judíos y odian a los cristianos. Entonces, no todos, obviamente, no todos tienen este espíritu de odio. Y fíjense, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces tengan en cuenta eso. El que no confiesa. Entonces fíjense, la palabra de Dios dice que hay personas que Dios las engaña con prodigios y señales mentirosas. ¿Por qué? Porque despreciaron a Cristo. Entonces fíjense, dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la iglesia, yo ya les expliqué, la forma más común de despreciar a Cristo es querer pensar que somos mejores de otro, a lo mejor porque perdonamos o porque andamos haciendo obras. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos, porque pudieran eventualmente tener el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque Dios da una mente reprobada a los que se enfocan en la ley. El enfoque siempre va a ser Cristo, mis hermanos. Siempre. El enfoque siempre es Cristo Jesús, no la ley. Nunca la ley. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió por los pecados de la ley. Él mismo es la ley. Él es el que dice, uno solo es el que tiene la autoridad para decir al infierno, al paraíso. Y ese único no soy yo, no eres tú, es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Acuérdense, el espíritu del anticristo dice, ya está en el mundo. Porque mayor, dice, y ustedes lo han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Tan simple como eso, hermanos. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quieren mirar a una persona, a un pastor, que es del mundo. Si el mundo lo ama, es del mundo. Es del mundo. Si el mundo lo ama, es del mundo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Se fijan? O sea, por eso yo les digo, espera a Cristo en tu corazón, tu esperanza, así como está en Romanos 5, del 1 al 5. Es en la paciencia, ya una vez que tú ya tienes la paciencia y tienes la esperanza en Cristo Jesús, ya el amor de Cristo ha sido derramado en ti. ¿Por qué? Porque ya tienes la esperanza, ya no te da miedo la muerte. Pero si no es el caso, entonces permanece. Busca a Cristo, sigue, y termina la carrera. Entonces, yo voy a hacer una segunda parte tomando en cuenta lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. Tomando lo mismo. Entonces, para ampliar un poquito más el estudio. Entonces, el espíritu del anticristo, sobre todo, niega que Jesús vino en carne. El espíritu del anticristo se va a enfocar en la ley. Los que predican los 10 mandamientos y se enfocan en los 10 mandamientos. Ese también es espíritu, eventualmente, espíritu de anticristo. Y está bien explicadito en la carta a los romanos. Hombre, quien quiera, cualquiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo.
Todos somos pecadores, entonces ¿cómo vamos a juzgar a un homosexual, a un transexual, a un asesino, a un pedófilo, a un violador? Debemos de amarlo. ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma de amarlo? Predicarle a Cristo. Si él llega al conocimiento del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús, lo hemos sacado del fuego. Entonces no lo vamos a convencer predicándole los mandamientos, porque no estamos... O sea, cuando predicamos los 10 mandamientos, hermano, nos estamos haciendo pasar por Cristo Jesús. Entonces eventualmente Dios nos da una mente reprobada. Y vamos a terminar amando el mundo, aun aquello que aborrecíamos. Entonces esta es la primera parte. Hoy es viernes, mañana no creo que pueda hacer estudio ni el domingo. Yo creo que voy a continuar hasta el martes, porque el lunes es holiday, Memorial Day weekend. Lo más pronto que en la primera oportunidad que pueda tener privacidad, les hago la segunda parte, porque todavía me faltan algunos versículos para la segunda parte. Obviamente nos vamos a enfocar algunos versículos de Isaías, ¿verdad? Pero sobre todo nos vamos a enfocar en la carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Ahí también habla acerca del anticristo, así como está en la carta a los romanos. Los del anticristo son los que predican la ley también. ¿Ok? O sea, los judaizantes. ¿Ok? No creyeron que Jesús era el Mesías. Ese es el espíritu del anticristo. Entonces, la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.